Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por venir aquí a oír lo que nos va a decir el señor obispo, Javier Vilanova, que creo que sea muy interesante, ¿no? Nos servirá, sobre todo lo que dice en manos del Señor, creo que nos servirá para todos. Bien, tenemos quizás los cristianos en estos momentos una tentación, o en todo caso un cierto criterio, observando la realidad, de que parece como que el cristianismo, al menos en Barcelona, en Cataluña, en España, en Europa Occidental, al menos, está en retroceso. Gente practica menos, escasísimas vocaciones religiosas, sacerdotales, de laicos que se dedican apostólicamente, etc. Y puede dar la impresión de que andamos un poco para atrás. Pero también sabemos que hay gente que está haciendo cosas muy positivas. Cristianos están renovando, pues brotes verdes, que seguramente, no sé lo que irá exactamente, pero sin duda alguna irá por esto, ver que hay personas, grupos, que están haciendo muchas cosas positivas para transformar esto, evidentemente, gracias a Dios, pero en todo caso también participando. Y bien, y tenemos, para que nos hable de esto, el señor obispo, Javier Vilanova. Javier Vilanova, no sé si me he preguntado un poco los datos, nació en La Fatarella. La Fatarella es un pueblo a Terra Alta, en la diócesis de Tortosa, y tras su ordenación sacerdotal estuvo en varias parroquias de aquella diócesis. Después fue delegado para la catequesis y la pastoral vocacional y luego rector del seminario de Tortosa. Posteriormente fue director espiritual del seminario interdiocesano de Cataluña en Barcelona y luego rector de este seminario interdiocesano. Ha sido también misionero de la misericordia y acompañante del cenáculo. En 2020 fue ordenado obispo, siendo obispo auxiliar de Barcelona en la actualidad. Bueno, con él, es verdad que una referencia personal, nos conocíamos ya de Tortosa. Carmelitas. Las carmelitas sobre todo, pero en fin. En todo caso, en Tortosa, allí se llama Don Javier. Recordáis que aquí tuvimos un arzobispo, Ricardo María Carles, también se le llamaba, fue anterior, Don Ricardo. Como que el don, en fin, es un esquema distinto, pero en todo caso es propio de allá, ¿no? Bien, él ha sido una persona que además ha trabajado mucho en Misión de la Misericordia y en acompañante del cenáculo. Si algunos saben lo que es el cenáculo, es muy interesante. Bien, una cosa solamente, hace unos días hablé con él, le pregunté, ¿cómo se definiría? Y me dijo, pastor. La palabra pastor creo que centra lo que él desea ser, ¿no? Y entonces, esto ha sido en las parroquias, entre la juventud, en los seminarios y ahora como obispo. Seguro que lo de hoy también forma parte de este pastor que intentaríamos dar criterio a los que siguen. Muchas gracias, tiene la palabra. Es que es un poco más alta y me siento más cómodo. Parece que está muy bajito. Nada, pues una inmensa alegría poder compartir pues, un rato esta tarde estos brotes verdes, ¿no? Sin duda, no sé, es un poco un título de charla un poco provocativa, ¿no? Provocativa y alguno, no sé, pues puede pensar que aquí vamos a hablar un poco angélicamente y que no estamos con los pies al suelo y que es efectiva. Pero sin duda, viéndoos a vosotros, pues ya se manifiesta, ¿no? Que aquí hay brotes verdes. Por ejemplo, un signo de brotes verdes. Pues gente que procedéis de varios movimientos, parroquias, gente de la Iglesia. Un brote verde es esta comunión que se ve aquí. Una comunión que se ve de personas que venís desde distintos ámbitos de la misma pastoral. Quisiera empezar, nada, será un poco de reflexión y que alguna idea, pues bueno, se puede calar en el corazón. Una idea, pues ya está, no hace falta mucha más cosa. Si una idea queda en el corazón y impulsa a ver algún brote o a ver en esperanza nuestra iglesia que peregrina aquí en Barcelona, pues ya sería un poco el fruto que deseamos de esta charla. Ha hablado Daniel de les Terres de l'Ebre. Tortosa, la diócesis de la que procedo, la que pertenecía, ahora soy de Barcelona, siempre es pues, un don que Dios te da, pues estoy agradecido lo que recibo de aquí y lo que recibí en Tortosa.
Nada, que cuando estaba en Forcall, en el interior de Castellón, pero perteneciente a Tortosa, contaban siempre una anécdota de dos hermanos de Xert. Xert es una población cerca de Morella, y en Xert habían los hermanos Sagarra, se dedicaban a hacer zapatos, eran zapateros, ¿no? Y nada, en su tiempo fueron a un país africano pues a promocionar lo que ellos producían, a entrar dentro del comercio, ¿no? Nada, que el hermano mayor cuando llegó allí, cuando llegó en aquella zona, se dio cuenta de que se habían equivocado. Que llegamos a un sitio que la gente va descalza y aquí nada vamos a poder vender. El otro hermano, en cambio, decía, pues todo lo contrario, creo que aquí nos haremos de oro, querido hermano, porque con lo que llevamos nosotros, un producto de alta calidad, quienes no lo han probado nunca, cuando lo prueben, se darán cuenta que esto pues, les va a satisfacer y lo van a aprovechar. Podemos tener esta perspectiva. Esto me lo dijo un sacerdote cuando llegué a ser párroco de 7 poblaciones del interior de Castellón. Podía ir a aquellos pueblos creyendo que allí no había nada que hacer, eran pueblos ya despoblados, ahora aún más, después de 17 años, o podía hacer algo, Lo mismo nosotros, formamos parte de la Iglesia, o se invita al mundo a formar parte de la Iglesia, y hay que vivir dentro de esta eclesialidad con esta esperanza de que Dios está haciendo algo grande. Podemos tener esperanza o falta de esperanza. Quisiera empezar en una cita bíblica que estos días salía en los Evangelios, cuando Jesús llama a los discípulos y les dice, ven y sígueme. Ven y sígueme. Ellos no se ponen a dudar del Señor. Miramos a Juan, miramos a Santiago, Andrés, Pedro, el mismo Mateo, no se ponen a dudar del Señor. El ven y sígueme nos mueve a una llamada del Señor, a una llamada que está, la llamada unida a unos verbos que tienen que estar muy presentes en los cristianos de hoy. Los verbos somos llamados a confiar primero que todo. Si uno entra dentro de la, entre comillas, empresa de la Iglesia y no confía en el Señor, ya puede cerrar los bártulos e irse a buscar otro lugar donde vivir la vida. Quien se siente llamado por el Señor, Dios le hace una llamada, hay un sentir en el corazón profundamente de confiar en Él. Me estoy dirigiendo a aquellos que tenemos fe, aquellos que estamos dudando si hay brotes verdes o no hay brotes verdes en la Iglesia. Quienes tenemos fe, sin duda, tenemos que abrir la puerta de la confianza total en el Señor. Es un problema de fe lo que estamos viviendo. Si uno no tiene fe, con mucha dificultad verá en el presente y en el futuro brotes verdes. Otro verbo es el de trabajar. Seamos llamados a trabajar. Es decir, ¿por qué podemos trabajar? Porque a nosotros se nos ha dado el Espíritu Santo. No está solo un cristiano. Este es el problema. ¿Por qué no veo yo? Porque yo me siento muy limitado, porque no me veo capaz de, pero en cambio si soy consciente que el trabajo va unido a estar colaborando con la obra del Espíritu de Dios, de Jesús mismo, en mi vida, por medio de mi vida, ese trabajo dará sus frutos. Nosotros venimos un poco del campo de los agricultores, ¿no? Ellos tienen clara una cosa, que hay aspectos de su trabajo que dependen de Dios y otros que dependen de nosotros. Los brotes verdes en la Iglesia es lo mismo. Hay algo que depende de Dios y hay algo que depende de nosotros. ¿Qué depende de Dios? Si hablamos un poco de la siembra, la semilla. La semilla y el crecimiento. Esto, estate tranquilo. Tú no tienes que inventar ninguna semilla. Y hacer crecer, no tienes que hacer crecer nada. Esto depende de Dios. En cambio, lo que sí que depende de nosotros es preparar el terreno. Mirad el ejemplo de Juan el Bautista. Él preparaba el camino. Y después también el cuidar. Acompañar lo que Dios va sembrando. Preparar el terreno y cuidar. El acompañamiento es lo que sin duda hace falta hoy en día. Hablaremos después de brotes verdes que hay en la Iglesia de Barcelona. Pero ¿cuál es la clave? Si lo que sembramos está saliendo, no lo cuidamos, no lo acompañamos. Los jóvenes nos piden mucho formación. Necesito ser formado porque si no me formáis, yo me estoy perdiendo. Dios nos llama a confiar, a trabajar, a sembrar. Dios nos llama a recoger. Hay mucho fruto. La mies es abundante. Hay mucho fruto. Hay mucho fruto.
Me acuerdo un sacerdote de Barcelona, digo nombre porque muchos lo conocéis, Monsignor Joan Costa, decía, nos faltan brazos, nos faltan manos. Hay tanto fruto y lo estamos viendo. El cardenal lo dice mucho. Nosotros, el obispo, no es que sea distinto, pero tiene algo muy particular, que tiene una visión global de la diócesis. Va visitando muchos hogares, muchas parroquias, muchas realidades de fe, y vamos viendo cuánto fruto hay. Estamos llamados también a recoger. Se nos está perdiendo mucho fruto. Fruto que podría dar más vida a otros lugares. El obispo Tony me viene también a la mente ahora que decía, bueno, hay lugares que hay manantiales. Estamos en tiempo de crisis de agua, ¿no? Hay manantiales. Estos manantiales tenemos que llevar el agua a otros lugares, ¿no? Hay que recoger. Hay que recoger. Y también somos llamados, último verbo, a ser agradecidos. A ser agradecidos. Hay un obispo que está en Kazajistán, que vino a visitar al cardenal, coincidieron porque él es de Logroño, y coincidieron, son amigos, vaya. Y decía, en mi país, que soy obispo, allí hay muy pocos cristianos. Y cuando venimos aquí y vemos tanta vida, y vemos que os quejáis tanto, no os comprendemos. No os comprendemos. Hay que tener una cultura del agradecimiento. Si no somos agradecidos, es que sin duda no estamos viendo la obra que Dios está haciendo en medio de nosotros. Estos días ha estado por aquí el cardenal Gerald Cyprien Lacroix, cardenal de Quebec, arzobispo cardenal de Quebec. Ha dado ejercicios a los sacerdotes, a un grupo de sacerdotes de Barcelona, 42 sacerdotes. Más que nunca, un fruto también, brote verde, más que nunca. Y a veces no es fácil para los sacerdotes, para la actividad y también por su motivación. Y decía esta mañana, a las 6 lo dejaba en el aeropuerto, que se iba ya para Canadá, decía, oye, es que es un tiempo, el nuestro de ahora, es un tiempo de evangelizar. Es un tiempo de evangelizar. Va a salir después seguramente, pero este tiempo de evangelizar es lo mismo que vivieron los discípulos, los primeros discípulos, los apóstoles. Quien siente esto en el corazón, se siente realmente, pues bueno, formar parte de los primeros cristianos. Es tiempo de evangelizar, pero entremos dentro de la realidad que tenemos. ¿Cuál es la realidad de Barcelona? Es una realidad, una sociedad, una ciudad, unos pueblos. Miramos el Maresme, miramos Cornellà, miramos el Nou Barris, Poblenou, etc. Gracia y la zona alta. Vemos que hay mucha secularización. Mucha secularización, muchísima. Porque también nosotros podríamos quedarnos dentro, ¿no? Tenemos como un pequeño huerto y hay brotes verdes, pero fuera es un desierto. Quien está viendo brotes verdes dentro de su recinto está llamado a salir fuera, porque lo que está secularizado, si lo miras en perspectiva, es una ocasión para dar testimonio allí. La secularización para nosotros es una ocasión, es una oportunidad que tenemos para dar testimonio. Lo de los hermanos Segarra. Puedo ir allí para decirles que aquí les podemos ofrecer algo que les va a cautivar. Nos encontramos en una sociedad en que han desaparecido muchos ideales. Algunas evidencias, algunos dicen que se están desmoronando. Hay cosas que parecen evidentes. Esto se está desmoronando. Pero hay una cosa que no ha cambiado. ¿Qué no ha cambiado? Que el corazón de la persona está sintiendo un gran deseo de plenitud. El corazón del hombre sigue deseando, sigue deseando. Hay mucha sed en el corazón del hombre. Esto no ha cambiado. En otras épocas se decía, ¿no? Pues de hecho, la Ilustración recogió muchos frutos del trabajo que le precedió. Mucho trabajo se hizo. Recogió el fruto. Y recogió unos valores, ¿no? La libertad, la igualdad, la fraternidad. Muy bien. Pero ¿cuál es el problema? Algunos dicen de coger el fruto del pasado. El problema ha sido que se han desvinculado del origen. Los tiempos actuales queremos vivir muchos valores, pero sin la fuente que dio vida a estos valores, que fue el cristianismo. Hay que decirlo claramente, hay que decirlo y cada vez se va repitiendo. No hay nadie en la humanidad que haya hecho tanto
como ha hecho el cristianismo. Y esta fuente no podemos dejar de beber de ella. Y perdonadme, hay que sacar un poco pecho, porque es que al final muchos hablan de los cristianos, pero los cristianos callamos y no estamos diciendo en realidad lo que el cristianismo ha aportado. Evidentemente que hay fallos y hay que pedir perdón. ¿Vale? Sí, esto ya está, pero algo más ha aportado el cristianismo, ¿no? Está en nuestras manos que los valores vuelvan a ser reales. Lo que tanto valor ha tenido y parece que se está perdiendo, nosotros decimos, no, 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 no. Si tenemos la fuente, tenemos el deseo, la cuestión es ponerlo en medio de la sociedad. En tiempos difíciles, de educación, de temas sanitarios, pensamos en Juan Bosco, pensamos en tantos religiosos, en la Juana Jugana, las metas de los pobres, cuidado de los ancianos. En tiempos difíciles han salido cristianos, ¿no?, que han trabajado para para elevar aquello que estaba un poco perdiéndose. La educación, la salud. Lo que se está perdiendo hoy son los valores. Pues bien, nuestras manos son para algo. ¿Para qué? Para poner en relieve estos valores, nosotros llamamos virtudes, que hemos recibido por pura gracia de Dios. Por tanto, hay que proponer el cristianismo como se proponía al principio. Más que hacer planes para ver cómo van a salir brotes verdes, pero a ver, concrétenos, obispo, ¿qué podemos hacer para que salgan brotes verdes? ¿Qué podemos hacer? Concrételo un poco. No hay que hacer planes, no hay que hacer estructuras. Hay que poner alma, y el alma es volver al origen, y el origen es volver a Cristo. Alguien dice, que algunas de estas frases le sonarán, pues bueno, la vida es providente. Hay frases y libros que te caen en las manos y después te dan juego, ¿no? Y un libro me ha ayudado mucho. La cuestión, alguien dice, el cristianismo puede ser fascinante. Puede ser fascinante el cristianismo. Como presencia concreta en una humanidad nueva. Puedo ver a Cristo presente, realmente presente, y después hablaremos de testimonios, en esta humanidad nueva. ¿Qué será la fascinación? ¿Qué fue la fascinación del cristianismo? Fue el ver que en medio de una sociedad, miramos cómo estaba Grecia, cómo estaba Roma, en medio de aquella sociedad, explicaba el otro día el hijo suyo, Mosenbeto, estuvo en Santa Inés y Santa Eulalia, pues bueno, en el siglo IV, ¿no? Empezamos el siglo siendo perseguidos los cristianos, y al cabo de poco ya vemos que la religión cristiana está permitida, ¿no? Edicto de Milán, y después ya es la religión oficial. En un siglo, ¿cómo cambió todo? ¿Qué planes hicieron? ¿Qué movió este cambio? La fascinación de Cristo. La fascinación de Cristo. Y yo lo digo ya, después hablaré, hay jóvenes que han vivido esta fascinación de Cristo. Cristo me ha cambiado la vida. Pero esto, ¿dónde lo dicen? En Barcelona. ¿Cuántos? Centenares de jóvenes. Hay que decirlo claramente. Hay que decirlo claramente. Cuando voy a predicar en parroquias, pues pongo ejemplos y tal, y la gente dice, gracias, porque el mensaje que nos da nos deja esperanza. Nos da esperanza porque parece que todo esto se está terminando. El cristianismo puede fascinar a la humanidad. Sentimos la palabra de Dios que nos dice, y nos lo dice hoy a nosotros. A lo mejor esta palabra es la que el Señor quiere. Es que el Señor con 12 lo cambia todo. Aquí somos, perdón, una buena tropa, una buena tropa. Podemos hacer mucho, pero tienes que escuchar esta palabra que te dice el Señor. Levántate, levántate, deja de llorar, porque he venido a liberarte. Dios viene a liberar a esta humanidad, pero tiene que haber alguien que anuncie a la persona, levántate, tu vida puede ser distinta. Tu vida puede ser distinta. Estamos celebrando hace 4 días la Encarnación. ¿Qué es la Encarnación? Es una mirada de amor de Dios para nosotros. Y el Papa nos está recordando, el cristiano tiene que, hablaremos bastante de la mirada, tiene que reflejar en el mundo la mirada de amor de Dios. La mirada de amor de Dios. Si yo me pongo a juzgar, si me pongo yo qué sé, a poner división entre nosotros dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia, si vamos a dividirnos, no estamos teniendo una mirada de amor de Dios. Dios no vino a juzgar,
a decir, pero es que tú cumples las normas, no las cumples. Hay que mirar en perspectiva la acción que Dios está haciendo y hará en la persona. Ahora no ves un cambio, pero en perspectiva habrá un cambio increíble. Esta es la clave de los brotes verdes. ¿Quién ve brotes verdes? Yo no veo nada. Vale, no ves nada. Pero tú tienes perspectiva de fe. La mirada de amor y de misericordia de Cristo es hoy una presencia presente. Se ve presente, está presente esta mirada de Dios hoy, de Jesús. Se ve. ¿De qué tiene necesidad el mundo? Podríais pensar, os tiro esta pregunta y la podéis pensar. ¿De qué tiene necesidad el mundo hoy día? Es pensarla, no es decirla. Pero, sin duda, el mundo necesita personas que hayan sido cambiadas por Cristo, en las que se encarne en ellas esta mirada que da esperanza. El mundo necesita personas que hayan sido cambiadas. ¿Por qué? Porque estas personas ellas encarnan esta mirada que Dios ha tenido hacia ellos. Y es una mirada de esperanza. Me acuerdo que fui a cenar con una familia y me contaban la historia. Resulta que ella, la mujer, se fue a Medjugorje. No creía mucho. Cuando volvió, el ambiente que vivió, un ambiente de fe. La Virgen le tocó el corazón. Cuando volvió, el marido quedó admirado. ¿Por qué? Porque había visto que en su mujer, en su esposa, había cambiado algo muy grande. Algo le había pasado. Y aquella mirada que él tenía hacia su mujer y cómo ella actuaba, cómo ella hablaba, aquel cambio que había realizado, a él le supuso una mirada de esperanza. Había cambiado su mujer y de hecho cambió la vida del esposo y cambió la vida de la familia. Esto es lo que necesita el mundo, personas cambiadas por Cristo. En ellas Dios va a transmitir en el mundo una mirada de esperanza. El cristiano que quiere ser evangelizador tiene que vivir un cristianismo real, auténtico. Un cristianismo, alguien dice, vivido. Si un cristiano quiere ser evangelizador, tienes que vivir tú primero la fe cristiana. ¿Qué nos puede hacer falta? Pues cristianos de verdad. Querer vivir. A veces vemos nuestra fragilidad, nuestra pobreza, nuestro pecado. Bueno, pero tú estás decidido a que el Señor trabaje en ti. En el fondo, el cristiano siempre es el vivir el menos y el vivir el más. Esto lo repetimos muchas veces. Vivir el menos. ¿Qué es vivir el menos? Pues el menos yo. El menos yo. Para vivir el más Él, el más Dios, ¿no? El cristianismo, a lo largo de la historia y hoy en día, suscita interés si sale al encuentro también de las necesidades de la gente. El Papa, ¿a cuánta gente ha atraído a la Iglesia? Impresionante. ¿Por qué? Por estos gestos de cercanía, de encontrar a los más necesitados. Que es el estilo de Cristo. Nace humilde, vive humilde y va a buscar, sale al encuentro. Visitando esta casa, también pues me mostraron, ¿no?, toda la labor que aquí en Montealegre, por ejemplo, se está haciendo en favor del Raval. Impresionante. Pero no os digo, las entidades, acompaño el mundo del marginado, las entidades que hay en Barcelona. Es impresionante. Decenas y decenas y decenas de entidades, de hace muchos años y actuales, que están saliendo al encuentro del necesitado. Los cristianos que testimonian la ganancia humana que procede de una mirada de fe, hacen que muchas personas se interesen por el cristianismo. Es decir, cuando vemos cristianos, que les vemos felices, les vemos llenos, les vemos alegres, ¿qué provoca todo esto? Que muchos se interesen. Es que ¿cómo va a haber brotes? ¿Cómo va a haber fe si nosotros, los primeros evangelizadores, los primeros anunciadores, a lo mejor rechazamos esta oportunidad de ser en medio del mundo portadores de una mirada distinta y que la gente pueda ver que
Lo que decía antes de que el caso de aquella familia, que veía que algo había ganado aquella persona en su vida. ¿Cómo podemos contagiar esta fe? ¿Cómo podemos llevar la fe? ¿Cómo podemos promover este interés por la fe cristiana? Alguien dice por un pecado. Un pecado puede llevar a la fe. El pecado de la envidia. Podemos crear envidia a la gente. Envidia sana. Creando envidia a la gente, pueden decir, pues, jolín, pues yo quiero ser como estos. Cuento siempre a Anas. Anas es un joven de Siria que vino a Barcelona y conoció a dos amigos en la universidad y se hizo cristiano, se bautizó la Pascua del año pasado, del 22. Se bautizó porque veía que se querían. Lo cuento siempre, me repito, pero bueno, es que es espectacular. Viendo cómo se quieren, yo quiero ser como ellos. La envidia. La envidia. Y hoy en día pues está pasando. Muchos hablan de los cristianos y dicen lo que no somos. Pues digamos nosotros lo que somos. Y digámoslo no de palabra, sino con nuestra vida. El Papa Pablo VI decía, el cristiano mira al mundo como un campo de mieses. Miro el mundo y veo que es un campo de mieses. Es una gran oportunidad. Aquí están los brotes verdes. Y se ve en vosotros, por ejemplo, os conozco y se ve el entusiasmo que tenéis para trabajar por la evangelización, por el reino de Dios, para transformar el mundo. Veis que hay mucha mies. ¿Qué es lo que hace falta, por tanto, para tener esta visión? Hace falta la actitud. Es muy importante la actitud. ¿Qué actitud tenemos? Una actitud de esperanza, de oportunidad, una actitud de decir, es que esto será auténtico, esto es grande. La actitud. Y otra mirada, otro aspecto muy significativo es la mirada que tenemos ante la vida. La mirada ante la vida. Un cristiano tiene una mirada, pues una mirada que nadie más la tiene. Es una mirada de eternidad. Es una mirada de eternidad. Si yo tengo de visión de eternidad, es muy difícil, ¿no?, ver que este campo puede haber mucha mies. Por tanto, él diría, hay que redescubrir y revivir como Jesús miró al mundo. Hay que entrar dentro de Jesús y decir, Señor, ¿cómo tú miraste al mundo? Redescúbrelo. ¿Cómo hiciste, Señor? Inténtalo vivir. Pero primero que todo, tenemos que dejarnos mirar por Jesús. Un evangelizador tiene que dejarse mirar por el Señor. Tiene que dejarse mirar por el Señor. Me acuerdo de un sacerdote que estaba muy mal de salud y había luchado para estar bien. Y yo nunca me lo había dicho. Y llegué a la sacristía, era lunes santo, iba a confesar y me dice, nunca lo había dicho, llevaba 30 años enfermo. Un cura que estaba en Charta, cerca de Tortosa. Y decía, no puedo más. No puedo más. No puedo más. Estoy agotado. Nada, que como pudo, se levantó de aquella situación. El Viernes Santo es maestro de ceremonias de la Catedral de Tortosa, y cuando el obispo iba con la cruz, miró la cruz. El sacerdote, maestro de ceremonias, mira la cruz, y cuando mira la cruz, ve como Jesús le dice, todo esto que ves, lo he hecho por ti. No me quejo, y lo volvería a hacer. El sacerdote, mirando aquella mirada de Jesús, dijo, lo he entendido, Señor. Nunca más me voy a quejar. Nunca más me voy a quejar. Estamos viviendo, por tanto, para nosotros, si tenemos esta mirada, nos dejamos mirar por el Señor y miramos al mundo como Jesús, vemos que tenemos, como decía al principio, una gran oportunidad. Pero tendríamos que hacer una pregunta, te hago una pregunta. Tú como cristiano, la pregunta clave es, ¿tienes fe? ¿Tú no crees esto? Que es una oportunidad. ¿Tienes esperanza a esta propuesta de Jesús? Si la respuesta es positiva, si tienes fe, tienes esperanza, sin duda habrá brotes verdes, verás muchos brotes verdes.
¿Cuándo hay brotes verdes? ¿Cuándo puede haber? ¿Qué podemos hacer? Ya concretando un poco más. Después ya diremos en Barcelona cuáles son los brotes verdes. Lo que estáis un poco en dialé, ¿no? Que tiene en catalán, deseosos, ¿no? De descubrir los brotes verdes. Los hay. Primero que todo, ¿cuándo hay brotes verdes? Cuando el cristianismo es una mirada positiva y abierta a todos y a todo. Si yo tengo una mirada positiva, abierta a todos y a todo, aquí habrá brotes verdes. Una mirada positiva. Lo de Jesús con la pecadora. Muchos iban a apedrearla, pero Jesús tuvo una mirada positiva y abierta a todos y a todo. ¿Por qué? La perspectiva. Hay que bendecir, hay que acompañar a la persona. Dios quiere bien de la persona. Es que si no, no seríamos cristianos. Dios quiere bien, porque cada criatura es hijo de Dios. Y evidentemente que hay cosas que hay que reconducir, que hay que mejorar, que hay que cambiar. Esto para todos. Y el Señor está dispuesto a ayudarnos a todos. ¿Cuándo más habrá brotes verdes? Cuando las comunidades constituyan lugares que generen vida adulta. Las comunidades tienen que dar vida, y una vida adulta, digamos, una vida madura. Cuando hay comunidades vivas, hay gente que me lo dice, yo veo que hay parroquia porque allí hay mucha vida. Hay mucha vida. Veo que hay comunidad, veo que hay alegría, veo que hay acción, o movimientos de la iglesia. Yo voy a este movimiento porque me siento acogido, pues me ayudan en momentos difíciles, profundizo la vida, aprendo sobre la fe. Que sean comunidades que generen vida madura, vida adulta. También habrá brotes verdes cuando relacionemos la fe con la vida. Hay una ruptura entre la fe y la vida. Una ruptura entre la vida y la fe. La vida va por un lugar, la fe se queda allí arrinconada. La unión, la relación entre fe y vida. Mirad, aquí hay gente que habéis sido tocados, vuestros movimientos o parroquias o vuestra vida, habéis sido tocados por carismas, por un carisma. De un fundador, de una persona. Bien, qué bien. Habrá brotes verdes cuando un carisma se abre a la totalidad y no se hace autorreferencial. El Papa lo decía también a los sacerdotes, no hay que ser autorreferenciales, hay que ser eclesiales, hay que dar vida a los demás. Hay que abrirse a la totalidad. Un carisma que está vivo, que da fruto, tiene que alimentar a la diócesis. Aquí, por ejemplo, hay parroquias, hay movimientos, hay mucha vida, pero ¿estamos para qué? Para decir qué bonitos somos, ser autorreferenciales. Mirarnos al ombligo, no, valora lo que tienes, dale gracias a Dios, pero también hay que abrirse a la totalidad. Y también, ¿cuándo habrá brotes verdes? Cuando Cristo sea esta respuesta que muchos quieren encontrar en sus preguntas. Hay una respuesta adecuada al propio deseo. Vemos los jóvenes, por ejemplo, que están buscando, desean encontrar en la Universidad Central aquí en Barcelona, jóvenes cristianos de Comunidad de Liberación, por ejemplo, hicieron, ¿no?, una exposición sobre un itinerario, sobre preguntas, sobre anhelo, ¿no?, de buscar la verdad, la autenticidad de la vida. Y hay una respuesta. Y la respuesta hay que darla, porque la tenemos, hay que darla. Y los laicos, sobre todo los laicos hay que despertar. Y hay que decir, yo tengo que llevar esta respuesta, ¿a dónde? Al corazón que la está deseando escuchar. ¿Y quién es la respuesta? La respuesta es un nombre, es Cristo. No hay otra. No hay otra. Para la nueva evangelización no hacen falta técnicas nuevas. No hacen falta técnicas nuevas. No hace falta técnicas nuevas. Lo que hace falta es un renovado entusiasmo. Entusiasmo. Yo, ¿cómo he recibido la fe? En la Fatarella, en mi pueblo. La gente humilde, la gente sencilla, la gente alegre. Cuando mi madre era pequeña, pues un pueblo de 1.400 habitantes, a los años 60, por ejemplo, 70,
cada día pues iban pues, 70, 80, 100 personas o más y todo a hacer la visita cada tarde. Era un río de gente, un río de gente. ¿Cómo recibieron aquella fe, aquella gente? La recibieron por gente que vivía la fe con entusiasmo. Vivía la fe con entusiasmo. Sí, pero aquella gente, bueno, eran sencillos, eran humildes. Bueno, pues aquella gente, por ejemplo, pues una anécdota que siempre me ha frapado mucho, ¿no? Un señor, el Josep de Casa Charlatín, su hijo, tenía 10 o 11 años, se fue al Delta del Ebro y nada, era monaguillo, total, que estaba en San Jaume d'Enveja. San Jaume d'Enveja, el río Ebro, y nada, había muy poquita agua. La cuestión, se hizo la hora de comer y, joder, que el chaval se cayó, no saben cómo fue, se debió desmayar y tal, cayó y sin agua prácticamente lo encontraron ahogado. Llega a casa, el párroco, pues San Ramón pobre, y le dice al padre, ¿no? Pues la desgracia, ¿no? Nos ha pasado esto. Y el padre, un hombre pues de fe profunda, ¿no? Dice, pues cuánto me duele, ¿no? Pero si el Señor ha querido a mi hijo para sí, pues lo acepto. Si el Señor ha querido a mi hijo para él, pues lo acepto. Cuando me ordenaron sacerdote, me acuerdo que este señor aún bebía, el señor Josep, y le dije, porque siempre yo lo veía muy contento, muy entusiasta, dije, ¿cuánto me ha edificado su fe? Y me decía, no te creas que no he llorado, ¿eh? He llorado mucho en mi vida, porque tenía como padre pues mis ilusiones, mis planes con mi hijo. Pero sí, la fe del Señor, la fe que Dios me ha dado, me ha sostenido. Nos falta este entusiasmo, ¿no? Una fe probada, pero una fe, digamos, auténtica, ¿no? Una fe auténtica, este entusiasmo. Y sobre todo, nos hace falta para evangelizar confianza en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, perdonadme, quiere hacer una cosa que es una obra de arte, y es que vivamos en comunión. La obra de arte del Espíritu Santo que quiere hacer en nosotros es que vivamos en la comunión. Y por eso, como estáis viendo, hay tantos frentes que nos atacan, dentro de la Iglesia, para dividirnos. Y esto es inaceptable. No podemos aceptar el romper la comunión. Para nada. Para nada. ¿Por qué? Porque romperíamos esta obra del Espíritu Santo, que confía en nosotros, para trabajar juntos, diversos. Sí, el señor cardenal no para de repetir, gracias a Dios, una frase muy bonita que se le dijo en un congreso del Mediterráneo, que lo dijo el Papa y también el obispo de Marsella, que decía, la diversidad hay que acogerla y respetarla. Cuando la diversidad se acoge y se respeta, recobra fuerza tu identidad. Recobra fuerza tu identidad. Sabes quién eres. El arte del Espíritu Santo es esta diversidad, respetarla, acogerla para fortalecer la misma identidad propia. Mirad, me salió un ejemplo estos días en oración, digo, brotes verdes. ¿Cuál es el brote verde más bueno, más bonito de todos? Venga, quien lo acierte se gana una medalla del Padre Pío. No se rían, porque Carlos Sainz llevaba también en su coche una medalla del Padre Pío. Le dio un sacerdote de Barcelona al Padre Marchín. Se la dio, ¿eh? Y en marca sale hoy, en marca sale. Carlos Sainz dice, el cura me bendijo el coche. Por cierto, 3 coches de Audi, solamente bendijo uno, el que lo pidió, que fue Carlos Sainz, y dijo, me dio una medallita. Carlos Sainz no dijo que era el Padre Pío. Bueno, esto es propaganda, es que tengo comisión y me interesa. ¿Cuál es el brote verde más importante que hemos visto nunca? De un madero seco, el brote verde es la resurrección del Señor. Los brotes verdes salen, chuleta de esta mañana del cardenal Lacroix, salen del testimonio y de la palabra de Dios. Los brotes verdes van a salir del testimonio y de la palabra de Dios. La palabra de Dios, el querigma, hay que enunciar la palabra de Dios.
hay un cristiano converso muy mediático, Oriol Jara, que no para de hacer charlas y tal, y ¿cuántos no? Nosotros mismos, la palabra de Dios, hay que entrar dentro de ella. Y termino, los brotes verdes en Barcelona. Brotes verdes. Llevo 3 años. Deciros de corazón, hay auténticos apóstoles entre nosotros. Hay auténticos apóstoles entre nosotros. Puedo gritar más, pero más claro no se puede decir. De verdad. Nos estamos encontrando. Cuando llegué, el cardenal y el obispo Tony y el obispo Sergi me lo contaban y digo, pero es que es impresionante. Es que es impresionante. Es verdad que ahora voy conociendo más y veo que algunos van repitiendo de sitio, pero por eso, porque son apóstoles. Porque no están quietos, porque están vivos. Son jóvenes enamorados del Señor. Esta semana un chaval en dirección espiritual me lo comentaba, me lo decía llorando. Dice, estoy disfrutando tanto, cada vez que rezo más, me siento tan afortunado de estar con el Señor, que me emociono. Tengo una emoción tan grande de estar con el Señor. Oye, que en el año 2015 se nos murió Marcos Pou. Leed mi historia de Marcos Pou. Y lo decía, me gusta tanto vivir en la intimidad con el Señor. Es un joven que está generando vida a otros jóvenes. El testimonio. Por cierto, entró en el seminario, no tenéis prisa, no voy contando. Entró en el seminario y decía, el Señor es muy celoso, es como una novia que es muy celoso. Porque lo quiere, me doy cuenta que lo quiere todo para Él. Lo quiere todo para Él. Es muy celoso el Señor. Esto no es un auténtico apóstol. Un auténtico apóstol. Y no digamos matrimonios. Yo no sé cómo se lo hacen. Con 7, 8, 10 hijos o lo que sea. O con menos. Pero entregadísimos. En una fe. No te digo los sacerdotes. Sacerdotes. A veces parece, a ver, ¿a quién podemos señalar? ¿Y quién sale? Dice, qué santo este hombre. ¿Quién sale diciendo este sacerdote es un santo? ¿Y quién sale haciendo callar? Porque ya es ridículo tanta crítica, es ridículo. Haced callar a la gente. Por educación, uno por ser educado no critica al otro. Al final, alguien tiene que decirlo. Dejad de criticar. Tenemos sacerdotes santos y laicos impresionantes. Vemos estos auténticos apóstoles que están enamorados del Señor, que están implicados, comprometidos en la misión, comprometidos. Y sobre todo, ¿por qué son apóstoles? Porque no tienen complejos, son entusiastas, tienen alegría, tienen auténtica alegría. Hay una fuerza interior en ellos. Y esto podríamos hacer lista. Podríamos traer aquí gente. Y vosotros los conocéis. Quiero decirlo. Yo no sé la visión que vosotros tenéis y la respeto. Pero puedo decir que en Barcelona, lo digo, lo veo yo, y también quiero que se me respete, ¿no? Hay una auténtica comunión. ¿Qué dificultades? Pero caminamos para crecer en la comunión. Pero hay una auténtica comunión. Y sobre todo, se ve mucho entre los pastores y laicos. Y este amor a la Iglesia, se ve esta comunión. Pero quiero decirlo también. Lo digo yo porque lo conozco, porque lo siento. Hay uno que ha hecho posible y está haciendo posible esta comunión. Ya que no se escucha nadie, lo podemos decir en la intimidad nuestra. Y este es el señor cardenal. El señor cardenal está trabajando y lo hace como un buen padre, creando este don y trabajando por este don de la comunión. Con qué maestría, con qué entrega, con qué paciencia, pero es impresionante cómo se vive. Me acuerdo, estaba cenando, no sé el lugar, pero el laico que me lo decía. No nos damos cuenta de los apóstoles que tenemos, no nos damos cuenta del cardenal que tenemos. Es un trabajo que se hace entre todos, lógicamente. Pero el barco lo llevan todos. El barco lo lleva un timonero, ¿no?
entiendo mucho, pero somos de montaña, pero es fácil de entender. El timón. Un aspecto que quiero que también lo conozcáis y que se está trabajando mucho para reforzar la identidad de los grupos eclesiales. Reforzar la identidad cristiana de los grupos eclesiales. Se está trabajando mucho. ¿Dónde? En Cáritas. ¿Dónde? En las fundaciones. ¿Dónde? En la educación. Se ha hecho siempre. Quiero decir una cosa, ¿eh? No es que aquí en esta tierra no ha habido nunca brotes verdes. Hay que decir que hemos recogido muchísimo fruto, ¿eh? Muchos han trabajado mucho, muchísimo. Hay que alzar un grito de gratitud por el trabajo de nuestros antepasados y de la gente que ha ido trabajando hasta el día de hoy. Cuantísima gente, los obispos anteriores, todos. Martínez Isaac, Cardenal Carles, Jubat, el Modrego, todos, auxiliares y pastores, todos han trabajado. Es verdad. También es verdad que ahora tenemos que decir, bueno, una mirada de futuro. Hay que reforzar la identidad. Lo estamos haciendo en Cáritas, en fundaciones, en la educación misma. La educación, cuán importante, lo hablaremos ahora. Lo decía el otro día en la Cataluña Cristiana. El futuro de la Iglesia en Barcelona pasa por las parroquias. ¿Por qué? Porque son comunidad de comunidades. La parroquia es esta comunidad en la que acoge tantas comunidades, grupos, movimientos. Cada movimiento, cada realidad trabaja en su carisma, excelente. Pero hay que ir también a compartir lo que tienes, como decíamos antes, y también a enriquecerte. Porque lo tuyo es precioso, magnífico. Pero hay otros aspectos de la fe, de la pastoral, de la vida de fe, que también te pueden enriquecer a ti. ¿Y dónde se encuentra todo esto, esta variedad? En la parroquia, en la diócesis, en la iglesia. Dentro de la parroquia, un brote verde que está pero creciendo bárbaramente son las comunidades de pastoral. Ya no hablamos de parroquias, hablamos de comunidades. Parroquias que se juntan y tiran adelante. Mataró, si me equivoco, rectificadme, 130.000 habitantes, ¿puede ser? Por ahí, 120, 110, Maresme, sí. Bien, hay dos grandes comunidades de pastoral, dos grandes. Unos laicos decían, no hay vuelta atrás, este es el camino. Este es el camino, unirnos, poco a poco, pero unirnos. Y el otro día, bueno, cuando empezó, dentro de 5 parroquias, hay un equipo de sacerdotes y quien es un poco el responsable decían, a ver este sacerdote, a ver cómo se quema, porque esto es una experiencia muy dura, a ver cómo se quema. ¿Cómo se quema? Estuve la semana pasada con ellos, haciendo una reunión de arciprestazgo, había 15 curas, y los curas mayores decían, ¿cómo se respira una fraternidad increíble aquí? ¿Cómo se está viviendo una ilusión? Hacía tiempo que nos costaba verlo. Cuando vemos una pobreza, que es verdad, cuando nos unimos, esto hace que brote vida. La pobreza nos enriquece. La parroquia, hemos tenido un congreso, el congreso inspira. Si alguien estuvisteis allí, hay muchas fórmulas de trabajar, ¿no?, la evangelización, pero el congreso inspira, se respiró la presencia del Espíritu Santo. Más de 800 personas vivimos un Pentecostés. Si podéis rescatar la homilía del señor cardenal, parece que lo estoy intensando, no, digo lo que siento, la homilía y las ponencias que hubieron, impresionante, impresionante. Se notaba un Pentecostés. Y esto es un brote real. Delegaciones, por ejemplo, en la pastoral de jóvenes. Se nota en Barcelona que el latido del corazón de la Iglesia aquí en Barcelona es joven. El latido del corazón de la Iglesia en Barcelona es joven. Joven por los jóvenes y joven por la ilusión de los mayores. ¿De Juan Pablo? Gente mayor, gente de mucho recorrido, pero aquí hay una ilusión. Es joven este corazón. Nunca como en Lisboa fueron jóvenes a una JMJ, más de 3.000. Nunca, bueno, perdón, nunca no sé, pero hay muchas iniciativas.
antes, les repito, se ha trabajado mucho antes, se ha trabajado mucho en el, bueno, no digamos después del concilio, madre mía, espectacular. Pero ahora en secularización, hablamos de secularización, en tiempos que nosotros, hace siglos que no se conocía todo esto, no se había conocido prácticamente, ¿no? Pues bueno, hay tantas iniciativas en parroquias, en movimientos, tantos retiros, o jóvenes, por ejemplo, de Barcelona que van a ayudar a otras parroquias, ¿no? En el ATSU, jóvenes que ayudan a evangelizar a otras parroquias. La pastoral vocacional, el señor cardenal ha impulsado los obispos de la diócesis a trabajar por la cultura de la vocación. Lo decía un matrimonio antes, habrá un retiro el mes que viene. Este año sabéis que en Barcelona ha entrado un seminarista. En toda Cataluña han entrado 4, me parece, Román. En San Feliu 1, en Terrassa ninguno. ¿Cuántos jóvenes irán a un retiro de discernimiento vocacional sobre la vocación sacerdotal? 31 jóvenes. 31 jóvenes. Nos lo comentaba el obispo David, estamos tan contentos. Pastoral familiar, no me alargo, pero pastoral familiar, es impresionante los movimientos, las parroquias que están trabajando en favor de la familia. Los que están en el secretariado hacen periódicamente reuniones, algunos os veo aquí, ¿no? Que estáis en pastoral familiar. Es increíble también el interés que hay, ¿no? para tirar adelante pues, la evangelización en la iglesia doméstica, que es la familia. Y el catecumenado, más de un centenar cada año de catecúmenos. Muy por encima y termino. La pastoral social. Pastoral social. Caritas Barcelona ha conseguido algo increíble, que es estar organizada en toda la diócesis, creando una red impresionante en proyectos, en personas que están trabajando, remuneradas unas para llevar adelante la obra, y muchísimos voluntarios. Una llamada a que haya más voluntarios también en Caritas. Caritas también pretende no solamente ayudar en alimentos y en economía, etcétera, sino en una ayuda integral de la persona. Diríamos el mundo de los marginados, que lo acompaño, antes he hecho mención, increíble. Y el laicado, pues bueno, pues estamos también con un brote verde muy bonito. Las comunidades de pastoral necesitan laicos que estén al frente. Hay muchos laicos que quieren formarse. Hay un itinerario de formación para laicos que dura 2 años. Itinerario de formación para laicos. ¿Para qué? Para que estos laicos, que son elegidos, después les envían a la misión en las comunidades de pastoral, en las parroquias. Los envían de misión. Y hay que formarlos. Y estos, pues no, serán enviados por la Iglesia. El gran reto lo he nombrado la educación. La antropología cristiana tiene, hoy más que nunca, mucha fuerza. La antropología cristiana. Hay una gran necesidad de ayudar a los maestros, a los alumnos, a los mismos padres. Nosotros, con valentía y unidos, tenemos que proponer y renovar, ¿no?, esta educación cristiana, con valentía y unidos. Decía la Madre Teresa de Calcuta, sin Dios somos muy pobres para ayudar a los pobres. Es verdad, necesitamos de Dios para trabajar en esta Iglesia de Cristo, en esta gran empresa, entre comillas, claro. Necesitamos de Dios y necesitamos edificarnos encima del Señor, ¿no? Es decir, hay que construir nuestra vida encima de la roca. Me impresiona ver cómo hay jóvenes y adultos que han puesto sus pies encima de la roca. Y la roca es la Eucaristía, y la roca es la adoración, y la roca es la confesión, y la formación, y el sentirse iglesia, y el ser testigo, edificar la vida sobre la roca. Mirad, vivimos momentos únicos en la historia de la Iglesia. Otros vivieron cosas espectaculares, pero iban siguiendo el ritmo. Ahora se nos dice, ¿quién quiere empujar la barca? ¿Quién quiere empujar la barca? No sé si esta tarde están presentando The Chosen, la 4ª temporada. Nos tienes Verdi. Ha ido el obispo David, Monseñor Carlos, creo que también el cardenal. Digo, yo tengo otro The Chosen. Digo, y tengo que hablar a otros The Chosen, que sois vosotros, los elegidos, ¿no? Es decir, The Chosen es esto, el elegido. Los elegidos
los elegidos hoy por Cristo eres tú. Eres tú. Y no sé, yo estoy viendo muchos brotes verdes, como os he podido compartir esta tarde, ¿no? Pero sin duda, tu presencia aquí, para mí también es ver un brote verde. Tu presencia hoy aquí es ver un brote verde. Y más que brote, ¿no? Hay frutos. ¿Cuántos de aquí vuestra vida en la iglesia está dando unos frutos increíbles, ¿no? Vuestros hijos, vuestros nietos, vuestros bisnietos, impresionante, impresionante. Mirad, hay brotes y los habrá, porque Dios está vivo y habrá fruto. Y el fruto es y será abundante. Jo ja he acabat. Muchas gracias.